Yo creo que tenía como 7 años cuando decidí probar los límites que mis padres me habían establecido en términos de hasta dónde podía correr bicicletas en mi barrio, el querido Vista del Río Apartments, en Añasco, donde vivía. Llamé a Julito y le dije, vamos a ir más allá de lo que nos permiten. Y lo próximo que recuerdo es que estamos corriendo bien duro, pero duro, en una pequeña acera. A mano derecha estaba la calle principal, a mano izquierda estaba la muralla de una urbanización. Y lo próximo que sucede es que Julito, que iba frente a mí, esquiva de manera rápida una torre de excremento de caballo, o sea, una montaña de excremento de caballo. Pero yo no tuve la misma oportunidad de esquivarla porque él me bloqueó, iba tan rápido que de alguna forma la goma de al frente de mi bicicleta se quedó estancada en la montaña de excremento, se levantó la parte de atrás de la bicicleta y yo salí volando y terminé con mi frente en la pared izquierda, en la muralla de la urbanización. Caí al suelo, estoy levantándome un poco aturdido, como ustedes se pueden imaginar, y Julito me ve y hace ¡Diache, Jonathan! Y lo próximo que me dice, tus papás te van a castigar, tus papás te van a castigar. Y yo sabía que él estaba nervioso por lo que estaba viendo, porque yo también lo estaba viendo. Y es el chichón más grande que yo en toda mi vida había tenido, tan grande que yo lo podía ver. O sea, tan grande que yo lo podía ver. Y él estaba asustado y me dijo, tus papás te van a castigar, tu mamá te va a regañar. Esas fueron las primeras palabras de Julito. Decidimos volver a mi casa. Y de camino a casa, paré en casa de Ñeca. Ñeca era la dama que vendía limbers en mi barrio. Y mi idea era que ella me fiara un limber para yo ponérmelo en el chichón, para que bajara antes de llegar a la casa de mis padres. Pero ella me dijo, no, ven acá muchacho, ven acá. Y me puso por primera vez en mi vida, mantequilla con sal. Por alguna razón me puso mantequilla con sal para que bajara la inflamación. Y me dijo, va a bajar, habían pasado como 15 minutos, no había bajado nada todavía. Y yo dije, tengo que regresar, porque si no mis padres se van a preocupar. Así que estoy de camino entonces a mi casa con mi bicicleta 20, no era BMX, era marca Mongoose, era plateada. Y antes de llegar había una quebrada. Y cuando uno comete un error o hace algo que no se siente orgulloso o está en una situación como esa, uno tiende a buscar un culpable. Y desde esa edad yo estaba buscando culpables y yo dije, la culpa la tiene la bicicleta. Por alguna razón ignorante cogí la bicicleta y la tiré desde el puente en la quebrada de Vista del Río. Julito no entendía lo que estaba pasando. Pero yo llegué a mi casa sin bicicleta, con un chichón. Mi madre me recibe, mi padre me recibe. Mi amor, ¿qué te pasó? Dios mío, espérate, ¿dónde tú estabas? Y literalmente, pues, me dieron hielo para bajar la inflamación. Me hablaron de por qué ellos, pues, no les gustaba que yo estuviera tan lejos, porque si pasaba algo así, ellos querían estar cerca de mí para cuidarme. Así que yo pasé por el proceso, pero todo el tiempo estoy esperando a que ocurra lo que Julito me dijo que iba a ocurrir. Y es que tu mamá te va a castigar, tu papá te va a castigar. Pero ese castigo nunca llegó, porque yo creo que ellos se dieron cuenta que ya yo había sufrido suficiente castigo con el chichón. Y la realidad es que yo les traigo esta historia porque cada año en Mar Azul nosotros escogemos una palabra, una frase que nos brinda una idea de lo que hemos escuchado que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia durante el año. Y este año la frase que hemos establecido es que será un año bueno y hermoso. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada y escucharon eso? Será un año bueno y hermoso. El Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Y depende si te criaste en la tradición evangélica o quizás no te criaste en la evangélica, quizás no escuchaste esto, pero si te criaste en esa tradición, alguna iglesia reformada o pentecostal o bautista, posiblemente alguna vez escuchaste un predicador que llegó y dijo las siguientes palabras: Dios es bueno. Y la iglesia le respondía:
todo el tiempo. Y después decía, todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Vamos a hacerlo una vez. Dios es bueno, pero con ganas, ¿sabes? Todo el tiempo. Y lo hemos escuchado. Y lo hemos declarado y lo hemos gritado. Pero ¿alguna vez has estado en la situación en la que has cometido un error? Que sientes que te preguntas si Dios verdaderamente puede seguir siendo bueno contigo. Porque tú sabes que hiciste algo o pasaste por una experiencia que dudas si Él todavía te mira con bondad. O peor aún, has estado pasando por alguna situación en la que es tan injusto lo que estás viviendo. Sientes que no lo mereces, que no debes estar pasando por eso. Y te preguntas si Dios te está castigando. ¿Alguna vez has tenido ese pensamiento? Un amigo me llamó hace unas semanas y me dijo, John, mi esposa me acaba de preguntar, estaban pasando por un momento muy, muy, muy difícil. Y me dice, mi esposa me acaba de preguntar si Dios nos está castigando. Y quizás tú has tenido ese pensamiento también. Y no te culpo porque si creciste en Puerto Rico, posiblemente escuchaste a alguien, quizás algún familiar, a una persona, decirte, si haces algo malo, Dios te va a castigar. Quizás te criaron de esa forma, donde te dijeron, hey, ten cuidado cómo te portes, porque si te portas mal, Dios te va a castigar. Dice la historia de un ladrón que entró a robar a un lugar por la noche y cuando está buscando qué robar, escucha que alguien le dice, Jesús te está mirando. Y él mira así como que asustado, se detiene. Pero como no ve a nadie, dice, pues quizás fue mi imaginación. Y continúa buscando qué robar. Y mientras está buscando, escucha otra vez la voz que le dice, Jesús te está mirando. Y él nervioso va y prende la luz y ve una cotorra en una jaula. Y se ríe y le dice, ¿tú eres Jesús? Y la cotorra le dice, no, yo soy Moisés. Y él dice, ¿pero qué clase de persona le pone Moisés a una cotorra? Y la cotorra le contesta, la misma clase de persona que le puso Jesús al Doberman que está detrás de ti. Yo pienso que es un buen chiste, La verdad es que a veces nosotros pensamos que Jesús es como ese Doberman que está ahí buscando detrás de nosotros para que cuando nosotros hagamos algo mal, Él quiere corregirnos, Él quiere encontrarnos haciendo algo mal. Es como si Él fuera un juez malo. Y no solo eso, hay personas que dicen ser seguidores de Jesús, que van a la iglesia, que los has escuchado hablar o predicar, y que dicen, Jonathan, lo que pasa es que hay personas que necesitan ese evangelio duro. Ese evangelio que te dice, mira, si no te pones derecho, Dios te va a cortar, Dios te va a talar, hashtag Dios te tala, hashtag, tú sabes, hashtag, cuidado con lo que haces, tú sabes. Hay personas que predican y dicen que eso es necesario para que algunas personas se enderecen, porque si no escucharan el mensaje de esa forma, no se enderezaban. Y eso es una tristeza para mí, eso me rompe el corazón, porque cuando escucho a alguien hablar así, estoy escuchando a alguien que su corazón todavía no ha sido formado por el amor de Jesús. Porque ese evangelio no es el evangelio que Jesús enseñó. Ese es el evangelio del temor y esa es una versión distorsionada. En muchas ocasiones las personas le sirven a Dios no porque han sido cautivados por su amor, sino porque temen y han escuchado toda su vida que si no sirven a Dios, algo malo les va a pasar. Aunque el evangelio por definición, ¿sabes cuál es la definición de la palabra evangelio? Buenas noticias. Es un evangelio de gracia, de amor, de reconciliación con Dios.
El evangelio del temor es una distorsión manipuladora del carácter de Dios, porque presenta a Jesús como ese Doberman. Sin embargo, ¿qué enseñan las Sagradas Escrituras sobre este tema? Para aquellos que dicen, no, es que tiene que haber eso, tiene que haber ese evangelio duro. Bueno, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Incluso Juan, que fue uno de los discípulos de Jesús, el discípulo amado, en 1 de Juan 4:18, dejó esto escrito. En el amor, ¿qué dice ahí? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme, mira lo que está esperando. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido formado en el amor, todavía no conoce el amor, así que está esperando el castigo. Hay personas que sirven a Dios bajo este evangelio que nosotros le llamamos y que se llama el evangelio de las obras. Y durante esta serie nosotros vamos a conocer la diferencia entre el evangelio del temor, el evangelio de las obras y el evangelio verdadero. Porque el evangelio de las obras te dice, Dios te ama siempre y cuando te portes bien. Siempre y cuando tú ponches con Dios, tú hagas ciertas cosas, tú sabes, tú llegues el domingo allí, tú sirvas en el café azul, mientras tú hagas ciertas cosas, Dios te ama. En el momento en el que tú no haces algo que se supone que debías hacer, Dios dejó de amarte, porque se trata de tus obras, de lo que tú puedas hacer para ganar su favor. Pero el evangelio que enseña Jesús y las Escrituras es el de la gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Me encantan esas tres palabras. Dígalo a la cuenta de tres conmigo. A la una, a las dos, a las tres. El regalo de Dios. Cierto, gracias muchachos. Pero miren lo que dice. No por obras, para que nadie se jacte. Es un regalo. No es por obras. Esas son las tres palabras que me encantan. No por obras, para que nadie se jacte. Ese es el evangelio verdadero. Es un evangelio, es un mensaje de gracia y libertad. Y la razón por la que es tan diferente es porque en este evangelio, que es el que nosotros creemos, Dios no nos ama por lo que hacemos. Él nos ama por quien Él es. Su amor hacia nosotros está basado en su naturaleza amorosa. La Biblia dice, resumiendo a Dios en tres palabras, que Dios es amor. Dios es amor. Y aquí viene alguien que necesita traer lo que piensa es el evangelio duro y dice, ¡y fuego consumidor! Y hay personas que no pueden detenerse en leer Dios es amor sin tener que añadir el fuego consumidor. Y tú y yo los conocemos. Y muchas veces esa persona vive en tu mente. Tú hablas del amor de Dios, pero no crees que realmente es tan bueno para contigo. Incluso piensas que puede ser bueno para otros, pero te miras y dices, no conmigo. Pero mira lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Él no esperó a que tú te arreglaras. Él no esperó a que tú le pidieras perdón. Él no esperó a que tú pusieras las cosas en orden en tu vida para Él entregarse por ti. Él decidió hacerlo de antemano, sabiendo que tú y yo íbamos a ser infieles, que tú y yo en ocasiones le íbamos a dar la espalda. Estando nosotros en nuestro pecado, Él nos amó. Esa clase de amor solo es la clase de amor que Dios puede darnos, porque nosotros los humanos no somos así. Nosotros decimos, yo te amo si tú me amas. Enderézate y yo te amo. Pórtate bien, poncha y yo te amo.
Y yo creo que ese es el problema. Nosotros filtramos el amor de Dios a través de los ojos de nuestra capacidad humana de dar amor. Y es tan corta comparada a la de Él. Qué bueno que este es el evangelio verdadero, donde nosotros no tenemos que temer al castigo todos los días, porque Jesús enfrentó el castigo por nosotros. Miren, hoy el mensaje no va a entrar en esa parte. La realidad es que le servimos un Dios de amor, pero le servimos a un Dios justo. Un Dios que ama a las personas, pero que aborrece el pecado que destruye a las personas. Sin embargo, cuando hablamos del evangelio que Jesús enseñó, ese castigo por nuestros pecados, dice la Biblia que quien lo cargó fue Jesús en la cruz. Déjenme leerle Isaías 53:5, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, hablando de Jesús, recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Eso quiere decir que sí, había una justicia que tenía que hacerse, pero ¿sabes quién se hizo nuestra justicia? Cristo en la cruz. Y tú no tienes que caminar, y yo no tengo que caminar con ese temor. Hay personas que dicen: ay, Jonathan, fallé hoy, tengo que arrepentirme, porque si no, y si me muero dormido, ¿y dónde me levanto? ¿En el cielo, en el infierno? Porque están temerosos de que van a perder su relación con Dios, y porque todavía no conocen el amor de Dios. Miren, yo estoy aquí frente a ustedes, pero yo soy padre de 2 hijos. Quiere decir que yo peco a cada rato. Solo los papás entendieron esa broma. Usualmente en el servicio de las 4 hay más padres, y ¿verdad? Todo el servicio eso. Porque saben, ¿verdad?, que uno al ser padre falla, peca. Soy hombre de carne y hueso. Tengo tentaciones, pensamientos, y también más que tentaciones, porque la tentación no es pecar, también he pecado, he fallado. Pero yo no vivo con el temor de que un fallo mío arranca de mi vida el amor de Dios. Y hay mucha gente que hoy vive todavía bajo el evangelio del temor, y por eso no pueden vivir un año bueno y hermoso. No pueden probar que Dios es bueno y que los que se refugian en Él son dichosos. No lo pueden disfrutar porque están viviendo bajo el temor de un evangelio distorsionado. No solo eso, no solo que Jesús llevó nuestro castigo y que ya nosotros no tenemos que temer que ahora nosotros vamos a cargar ese castigo, sino que somos llamados en el evangelio verdadero. ¿Sabes cómo somos llamados? Nos llamamos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 3:1. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Cuando vemos la vida de Jesús, Él revela la relación que nosotros podemos tener con Dios. Y Él revela a Dios como un Padre amoroso, como un Padre perfecto. En una ocasión los discípulos le piden que Jesús les enseñe a orar, y Él les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y cuando tú lo miras, es una oración que muestra un Padre amoroso, proveedor, que cuida y protege los suyos, que sustenta con amor. Es una belleza. Y durante la vida de Jesús tú te das cuenta de que Él tiene una relación con Dios como la de un hijo con un padre. Pero hay un momento específico que hoy yo creo que debemos poner nuestros ojos sobre Él, que habla de esa relación. Y es este momento en el Getsemaní. El Getsemaní sucede antes de que Jesús sea crucificado. Y es este momento en el que Jesús está pasando el momento más difícil. Tanto así que dice la Escritura que Él estaba sudando gotas de sangre. Y ha sido comprobado médicamente que tú puedes estar bajo un estrés tan grande que los capilares se rompen. Esto habla del momento de mayor estrés real en la humanidad de Jesús en el Getsemaní.
Y es ahí cuando él hace una oración. Él tiene una oración con su padre y dice: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú miras esas palabras, dices: wow, ahí está un hijo hablándole a un padre. Pero cuando entiendes la palabra Abba, que fue la palabra que él usó en original, la que él pronunció, que fue en arameo, Abba significa, se pudiera traducir como papito o como papi. O sea, esa forma cercana de decir papito, papi. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Será posible que nosotros también podamos tener ese tipo de relación con Dios? Que aún en los momentos más duros de nuestra vida, nosotros podamos confiar que Dios es bueno. Aun cuando no entendemos lo que está pasando, aun cuando lo que estamos viviendo no es lo que anhelábamos, pudiéramos nosotros decir: yo sigo confiando en tu voluntad. Esto me llevó a pensar si esto es una realidad en mi vida. Y lo es. Y uno de los momentos donde yo pude ver esto bien visible fue cuando mi hija Sofía cayó en el hospital. Lo he contado antes. En un momento cae en intensivo y cada día que pasaba respondía menos y los médicos no podían explicarnos lo que estaba sucediendo. Y cada día respondía menos y cada día la veíamos más irse de este lado de la tierra que regresar. Y yo recuerdo estar con Cristina orando y hablando y juntos sabíamos, lo vivíamos, lo percibíamos, que a pesar de que Dios no había contestado nuestra oración, Dios seguía siendo bueno. Y recuerdo que oramos y yo le doy gracias a Dios porque Sofía está por ahí en algún lugar y ella sirvió ahorita en el servicio de las 4 a los niños y yo la veo y yo digo: Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de que esté con nosotros. Pero yo sé lo que es estar allí diciéndole al Señor junto a mi esposa: Señor, si no la recuperas, nosotros vamos a entender tu voluntad. Iba a ser el dolor más grande de nuestra vida y créame que yo no digo que no iba a doler como le duele a cualquier ser humano, pero yo sé lo que es estar en un momento duro y decir: Dios, tú sigues siendo Abba, tú sigues siendo mi papá bueno. Podrás tú hoy que estás aquí entender que lo que va a cambiar tu año es que tú puedas confiar que aunque no fue como tú esperabas, aunque todavía no has encontrado las respuestas de por qué pasó algo en tu vida, tú puedas decir: yo confío que Dios es un Padre bueno, aunque no lo entiendo todo, aunque no lo veo todo. En ese momento yo no recibí a nadie diciéndome: Jonathan, chequea tu vida porque tu hija puede estar ahí, porque quizás hay un pecado oculto en ti. Eso no pasó, porque el que me hubiera dicho eso, yo le hubiera respondido con lo bueno y amoroso que es Dios. Le hubiera dicho: tú no sabes nada del Evangelio. Pero hay muchas personas que yo he acompañado en momentos difíciles que alguien les ha dicho: chequéate, mira a ver quién pecó en tu casa. Porque el pensamiento de muchas personas es que cuando tú estás pasando por algo difícil o por un problema, es porque pecaste o porque no hiciste la voluntad de Dios. Porque el pensamiento cultural es que Dios castiga con sufrimiento el pecado. Eso es lo que muchas personas piensan, pero Jesús enseñó que no todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Y se los voy a mostrar. En una ocasión Jesús está caminando con sus discípulos y encuentran a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y los discípulos le hacen una pregunta, pero antes de yo leerle la pregunta a ustedes, yo quiero que ustedes sepan algo, el contexto histórico. En la Biblia no tenemos en los evangelios relatado todas las conversaciones que tenían los discípulos. Sería imposible. Serían tantos libros que jamás... Tenemos momentos específicos y relatos específicos. Sabemos que ellos estaban caminando con Jesús, se encuentran este hombre que había nacido ciego y le hacen una pregunta. Lo que no sabemos es lo que ellos estaban hablando de camino.
Pero por la pregunta que hacen, yo me atrevo a pensar en lo que estaban hablando. Y es que en aquella cultura había un pensamiento general que había sido enseñado por los rabinos, los maestros de la ley en aquel momento, de que si tú tenías una enfermedad era porque tú estabas pagando por un pecado que tú habías cometido o un pecado que habían cometido tus padres. Ese era el pensamiento cultural. Incluso algunos rabinos habían ido tan lejos como hasta decir que habían niños que podían pecar en el vientre de su madre. Y algunas personas, no de la creencia judía, sino de otras religiones que también formaban parte de aquella cultura, miren lo que pensaban. Pensaban que si tú eras ciego, significaba que en tu vida anterior, porque esas personas creían en la reencarnación, significaba que en tu vida anterior tú habías asesinado a tu madre. Así que todas esas mezclas de pensamientos estaban presentes entre los discípulos, y posiblemente ese día ellos estaban hablando. ¿Y qué tú crees? Que Dios castiga el pecado, Dios corta, Dios tala, Dios, ¿qué es lo que tú? Y uno decía, pues yo no sé, yo creo. Y tenían una discusión entre ellos. Y aquí llegan con Jesús a este lugar, ven este hombre ciego de nacimiento y dicen, este es el momento perfecto para hacer la pregunta. Y llegamos a Juan capítulo 9, verso 2 en adelante. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Siendo informado por toda la cultura, ellos le hacen esa pregunta. Y miren lo que Jesús contesta. Verso 3. No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús rápidamente dice, Él no está así porque Él pecó o sus padres pecaron. Esto es algo que Dios está haciendo y que Dios quizás puede usar para algo que tú no sabes. Jesús toma la conversación de quién es el culpable y la eleva a qué es lo que Dios está haciendo detrás de esto. Fíjense qué interesante. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Sí, el pecado tiene consecuencias, pero no todo el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Y después de que esto sucede, Jesús curiosamente sana a este hombre de una forma bien inusual. Y ese es otro mensaje. Este es el momento donde Jesús escupe saliva. Y no saliva divina, humana. La tierra hace barro, se lo pone en los ojos y le dice que se vaya y se lave en el estanque de Siloé. Y él lo hace y recibe la vista. Interesante que ahora él está confesando, está poniendo su fe en Jesús, acaba de vivir un milagro, pero los líderes religiosos en aquel momento están rechazando la obra de Jesús. La enseñanza aún más profunda de esta historia es que más grave que la ceguera física es la ceguera espiritual, cuando hay alguien que no puede reconocer la obra de Dios en su vida. Lo más triste que tú puedes estar pasando es que estés aquí todavía esperando el castigo, esperando cuándo es que Dios me va a cortar, yo sirviéndole a Dios por temor, porque esa ceguera espiritual es más triste que aún las cosas físicas que pudieras tener. Y esta es la pregunta, ¿y tú? ¿Puedes ver a Dios como un buen padre? ¿Como un Dios bueno? ¿O estás ciego a esa realidad? Y es posible que alguien diga, Jonathan, es que no puedo todavía decir que Dios es bueno. Porque si es bueno, si Dios es verdaderamente bueno, ¿por qué cosas malas le pasan a personas buenas? ¿Alguna vez has tenido ese pensamiento? O más profundamente, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que a mi mamá le pasara lo que le pasó? ¿O por qué esa injusticia que yo vivía Él la permitió? Porque si Él fuera bueno, Él no lo permitiera. Y cada uno de nosotros puede tener una lista de cosas por las que puede pensar o quedarse estancado pensando que Dios no es bueno. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué?
Y Jesús lo explicó de esta forma y es donde quiero terminar el mensaje. Jesús dijo que también llueve sobre los injustos. Me voy a explicar. Jesús usa una frase famosa para mostrar que Dios trata a las personas por igual, diciendo que Dios hace salir su sol, ¿qué dice ahí? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir que Jesús abolió la noción de que nosotros recibimos lo que merecemos. Jesús nos está diciendo que así como el sol y la lluvia son dados por Dios a personas que están haciendo lo bueno, también son dados por Dios a personas que están haciendo lo malo. Él está explicando una verdad, y es que hay cosas malas que le suceden a personas que están haciendo cosas buenas. Hay personas maravillosas que le suceden cosas horribles. Esa es la vida que nosotros experimentamos de este lado de la eternidad. Y no solo eso, hay personas buenas que le pasan cosas bien buenas. Hay personas buenas que Dios los bendice y prosperan, y hay personas buenas que no prosperan de esa manera. Y hay personas malas que les pasan cosas malas, cosas horribles. Entonces tú te quedas diciendo, pero es que yo no entiendo nada. Porque el evangelio que muchas veces hemos escuchado es el evangelio que dice que Dios va por ahí bendiciendo solo a los justos. Dios te bendice, Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir a los justos. Y a veces tú eres justo y fiel y no ves esa bendición que estás esperando en comparación a otras personas. Es que ese evangelio no se sostiene. La idea de que Dios va por ahí solo bendiciendo a los suyos. ¿Tú sabes lo que yo he visto? Que Dios es tan amoroso que Él bendice a todas las personas que Él quiere, y que hay muchas veces que yo no puedo explicar por qué suceden unas cosas no como yo las espero. Y es bien curioso porque nosotros no somos los únicos que luchamos con esta verdad. Hay un teólogo del siglo IV llamado Agustín de Hipona, conocido en la iglesia católica como San Agustín, en el siglo IV. Él está batallando con estos pensamientos y escribe lo siguiente, y los comparto con ustedes. No sabemos por qué el juicio de Dios hace que un hombre bueno sea pobre y un hombre malvado rico, ni por qué el hombre malvado disfruta de una buena salud mientras que el hombre piadoso se consume en la enfermedad. Incluso los hombres buenos también tienen buena fortuna y los hombres malos encuentran mala fortuna. Lo que yo estaba diciendo era una versión contemporánea de lo que él dijo. Así que aunque no sabemos por medio de qué juicio se lleva a cabo o se permiten estas cosas, sabemos que en Dios está la más alta virtud y la más alta sabiduría y la más alta justicia, en quien no hay debilidad ni temeridad ninguna. Me encanta que Él está siendo tan honesto como para decir, a veces no me hace sentido quién es bendecido y quién no, pero yo confío en que Dios, en Él está la virtud más alta, la sabiduría más alta, la justicia más alta. Y cuando tú lees su escrito, Él está diciendo, quizás hoy no lo puedas entender, pero llegará el día. Llegará el día donde tú podrás encontrarte con el Señor cara a cara. Y tú podrás ver que Dios no solamente es un Dios justo, sino que Él es un Dios bueno. Y en aquel momento nosotros entenderemos lo que hoy no podemos entender. ¿Por qué papá se fue temprano? ¿Por qué tuve esta enfermedad? ¿Por qué nací en este lugar? Todas esas preguntas marcan nuestra vida, pero Él quiere que tú lo conozcas como un Padre amoroso por encima de tus experiencias. Que tú puedas decir que Él es bueno, porque si no, todavía hoy estás ciego y estás viviendo un evangelio de temor. Y yo sé que poner tu confianza en alguien requiere que tú mires la historia de ese alguien y tú puedas concluir que ese alguien tiene el mejor interés tuyo en su corazón.
para tú confiar en Él. Pues yo te invito a hacer eso con Jesús, porque dice la Escritura que nosotros habíamos pecado, todos habíamos ofendido a un Dios santo, pero que Él, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos rechazó. Dios no nos dejó separados de Él. Dios no se ofende porque nosotros tenemos chichones. No tenemos que ocultar nuestras heridas y nuestras caídas de un Dios amoroso. No tenemos que pensar que tenemos que escondernos de Él porque Él nos va a talar y nos va a recortar, sino que podemos venir a donde Él con nuestras heridas, y Él con su amor y su gracia va a sanar nuestras heridas, va a trabajar en nuestras vidas y nos va a llevar en amor hacia la vida que Él anhelaba que nosotros tuviéramos. No sé por qué me iba a tropezar, pero Dios sigue siendo bueno. Y quizás hoy tú llegaste a este lugar esperando el castigo, esperando el Dios te va a talar. Es más, esos son los mensajes que más te mueven. Te encanta decir, me diste en la cara, hoy me azotaron. La gente le gusta ir a la iglesia para decir, acho, me estrujaron, hoy el Señor me dio tantas bofetadas. El Dios de ellos es el Dios de la bofetada, el Dios del cantazo, el Dios del azote, el Dios de... Y tú estás aquí escuchando de un Dios bueno, de un Dios de gracia, de un Dios de perdón, de un Dios de sabiduría, de un Dios de amor. Tú no quieres ser azotado. Realmente tú quieres ser amado, pero como no sabes, como no lo has experimentado, como tienes temor, se te hace más fácil gravitar hacia el azote, hacia el otro lado, hacia el evangelio tergiversado del temor. Hoy no. Hoy tienes una oportunidad de recibir su amor. Te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie conmigo. Y como iglesia vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable de forma directa y personal. Ahí donde tú estás, en este momento no vas a estar pensando en el que está a tu lado, porque esto es lo que nosotros hacemos en la iglesia cuando venimos con alguien. Nosotros a mitad de mensaje hemos repartido el mensaje para el que está al lado, para el que no está aquí, que tú sabes que lo debería escuchar, y dices, contra, yo quiero enviarle este mensaje a tal persona porque es que lo necesita. Nosotros repartimos los mensajes, y lo estoy viendo y sé que hace frío, me doy cuenta, algunos están ahí haciendo así, pero ya estamos terminando. Ese es el amor de Dios que te abraza hoy con frío, no con calor, no con fuego. Alguien me texteó después del primer servicio, me dijo, Jonathan, en ese mensaje Dios me abrazó. Alguien que hace mucho tiempo había decidido no volver a la iglesia hace años atrás, vino hoy por primera vez. Tiene mi teléfono. Yo sé porque estoy contando esta historia, porque de una forma bien bonita Dios me ha permitido sentarme a la mesa con él, y me escribió, hoy Dios me abrazó. ¿Sabes lo que lo abrazó? El amor del Dios bueno y del Dios hermoso. Hoy fue reemplazado la idea del castigo por la idea del Dios que te sana, porque ya el castigo lo viviste con la caída tú solo. Dios hoy quiere que no escondas tus pecados, que no escondas tu dolor, que no escondas tu chichón. Y si ese eres tú, yo quiero orar contigo. Vamos a orar y vamos a cantar esta canción que es una gran verdad. Y si en medio de ella tú sientes que hoy tú necesitas reemplazar el evangelio del temor por el evangelio verdadero de la gracia,